qué es lo que diferencia el antisemitismo de otras formas de odio, qué es lo que lo hace único y qué es lo que le da una naturaleza tal que lo convierte en un odio tan maleable, que constantemente vuelve en la historia, que es reproducido por personas que suscriben a ideologías políticas diferentes. ¿Qué es lo que lo hace distinto y por qué el antisemitismo además sobrevive, muta y es tan difícil de combatir? Para poder explicar qué es el antisemitismo, hace falta hacer un breve recorrido histórico que obviamente no va a ser lo suficientemente minucioso por los límites del formato, pero creo que ese recorrido histórico es importante para poder entender que los prejuicios que observamos hoy respecto de los judíos y el Estado de Israel tienen características nuevas, pero también reproducen prejuicios y lugares comunes que son sumamente antiguos y que aparecen una y otra vez en todos los momentos históricos. En una entrevista que le hicieron en el año 2015, el escritor francés Michel Houellebecq dijo que lo que hacía distinto al antisemitismo de otras formas de odio es que el antisemitismo no es que odia a los judíos o promueve el prejuicio contra los judíos porque desprecia la forma en que los judíos se ven o el modo de vida judío, sino que el antisemitismo es más bien una teoría de la conspiración. Es decir, el antisemita odia a los judíos porque los cree, de alguna forma, personajes oscuros que conspiran contra todo y todo en las sombras, que conspiran contra todo y todo menos contra ellos mismos. Así, si algo va mal, es por los bancos judíos, por las organizaciones judías, por el Estado judío. En esta misma línea, incluso el historiador David Nirenberg decía que el odio contra los judíos es como un arma que puede desplegarse en cualquier frente. O sea, en este sentido, el antisemitismo aparece como un comodín que permite explicar absolutamente todos los problemas del mundo, o sea, todos los problemas sistémicos y de gran alcance, señalando a este grupo de personas, a los judíos, como responsables de todos esos problemas. Como estas figuras que, como decíamos, están en las sombras conspirando contra todo y todos menos contra ellos mismos, moviendo las piezas en el tablero del mundo y moviendo los hilos, decidiendo de alguna manera sobre la vida de todos los demás. El antisemitismo históricamente ha tenido un componente conspirativo, que se combinaba con prejuicios religiosos, económicos, raciales, pero lo característico de alguna manera de la forma de antisemitismo actual es que los prejuicios religiosos, económicos y raciales han casi quedado en un segundo plano y el antisemitismo es más que nada conspiranoia, o sea, es más que nada conspiracionismo. El problema central del antisemita con los judíos es que considera que los judíos tienen un poder excesivo, una riqueza excesiva, una inteligencia excesiva y que utilizan todas estas características para dominar a los demás, para subyugar a los demás, para influir en los acontecimientos del mundo y que además utilizan todas estas características para ejercer un poder significativo, casi total, tentacular sobre todas las instituciones, desde los gobiernos hasta las organizaciones internacionales, hasta los medios de comunicación, hasta la banca internacional. Asimismo, de esta perspectiva es imposible confiar en el judío, porque si los judíos son estas personas que están siempre conspirando contra todo y todos en las sombras, es imposible confiar en ellos, porque nunca son transparentes, es decir, nunca nos están contando, manifestando o haciendo explícitas sus verdaderas intenciones, sino que todo lo que hacen es para, de alguna manera, ocultar sus oscuros planes. Este antisemitismo conspirativo, el origen de este antisemitismo conspirativo, puede rastrearse a la Europa del siglo XIX y XX, donde hasta ese momento convivían de alguna manera los prejuicios que habíamos mencionado, los prejuicios religiosos, los económicos y los raciales. Vale la pena hacer un breve recorrido de en qué consisten estos prejuicios religiosos, económicos y raciales para luego poder llegar al momento en que se desarrolla o se consolida la visión conspirativa de los judíos como estas personas que conspiran para controlar el mundo. Los prejuicios religiosos contra los judíos tienen en su mayoría su origen en el nacimiento del cristianismo. En la teología de los primeros cristianos podemos encontrar los fundamentos más claros del antisemitismo cristiano, que tenían que ver con las acusaciones contra los judíos de haber asesinado a Cristo, de haber asesinado a Jesús. La tradición Adversus Judaeos, que era la tradición de los argumentos contra los judíos, se estableció
en un momento en que los límites entre el cristianismo y el judaísmo, las diferencias entre estas dos religiones, no estaban muy claras. Entonces es como que ambas competían por los adherentes y de alguna forma el prejuicio contra los judíos fue utilizado por los pensadores cristianos para poder diferenciarse de los judíos y establecer por qué el cristianismo era mejor. Entonces es como que demonizar a los judíos se convirtió en una estrategia cristiana de alguna forma para ganar adherentes. Uno de los prejuicios, por ejemplo, que circulaba era relacionar a los judíos con Judas, o sea, este personaje que había traicionado a Jesús, decir que los judíos habían asesinado a Cristo, que las sinagogas eran centros de persecución de cristianos. Por ejemplo, Tertuliano lo que hacía era establecer que el Dios vengativo, si se quiere, del Antiguo Testamento era el mismo Dios misericordioso del Nuevo Testamento. El problema es que como el Antiguo Testamento Dios se relacionaba con los judíos eran merecedores de ira justa. Entonces el Dios era el mismo. El cambio de actitud tenía que ver con que el Antiguo Testamento tenía que tratar con los judíos y en el Nuevo no. Entonces de ahí estaba la diferencia, pero que el Dios era el mismo, pero que los judíos se merecían esta ira de Dios. Incluso había algunos de estos pensadores cristianos que retrataban a los judíos o que acusaban a los judíos de el uso inmoral del dinero. Y todos estos prejuicios van a moldear las actitudes cristianas hacia los judíos desde la antigüedad hasta la Edad Media. Incluso la expansión del cristianismo en la Europa occidental trajo aparejada la popularización de uno de los mayores prejuicios cristianos contra los judíos, que es el libelo de sangre, que consiste en acusar a los judíos de beber la sangre, o sea, de hacer rituales donde se bebe la sangre de niños cristianos o incluso de utilizar la sangre de niños cristianos para fabricar matzá. La matzá es el pan plano, sin levadura, que los judíos comen durante la festividad de Pesaj. Al mismo tiempo también en la Europa medieval había los gobernantes locales y los funcionarios de la iglesia impusieron restricciones a las profesiones que podían llevar adelante los judíos. Incluso fueron reducidos de alguna manera aquellas profesiones que para los cristianos eran consideradas incluso un pecado, como prestamista, o sea, profesiones que eran consideradas inferiores o incluso pecado, como prestamista y recaudador de impuestos. Esto llevó, obviamente, a que los judíos terminaran dominando esas profesiones, lo que llevaría a la asociación histórica de los judíos con la usura o con el manejo del dinero, pero al mismo tiempo hizo crecer de alguna manera el resentimiento de parte de la población contra los judíos, porque los judíos tenían que ir, por ejemplo, a cobrarle la deuda a la gente. Entonces la gente asociaba a los judíos con el que me viene a cobrar la deuda y el enojo era con ellos en lugar de al señor para cual ese judío trabajaba y para el cual estaba recaudando ese dinero. Todos estos prejuicios además aparecían normalmente en la literatura de la época. Por ejemplo, creo uno de los casos más famosos es el de Shylock, el codicioso prestamista judío del mercader de Venecia, de Shakespeare. Y bueno, todas estas acusaciones se acentuarían con la Revolución Industrial. O sea, la asociación de los judíos con el dinero se mantendría y el prejuicio hacia ellos tomaría una nueva base que es el anticapitalismo. Es decir, el judío pasaría a ser asociado con el burgués parasitario, que oprimía, que competía de manera deshonesta con los pequeños comerciantes y que explotaba a la clase trabajadora. Incluso durante la Ilustración, Voltaire decía que estaba en la naturaleza de los judíos ser amantes del dinero. Es decir, estaba en su naturaleza más que en su religión. Es decir, Voltaire de alguna manera se anticipaba a lo que serían los teóricos racialistas, porque en lugar de asociar los prejuicios contra los judíos con la religión, pasaban a asociarlos con su naturaleza. Es como que tenían algunas características prácticamente innatas que los hacían, según Voltaire, amantes del dinero. Sería a fines del siglo XIX cuando el concepto de raza comenzó a calar profundamente en la cultura política europea, cuando tendría lugar el nacimiento del tercer tipo de antisemitismo, que es el antisemitismo de tipo racial, que justamente, como veníamos diciendo, tiene que ver con asociar ciertas características al judío de manera prácticamente innata, o sea, como que los judíos tienen algunas características tribales inmutables, ¿no? Que vienen ya de por sí. Si uno es judío ya tiene ciertas características innatas y por tanto no tiene que ver con si practica o no la religión. De hecho, uno de los primeros teóricos racialistas, Wilhelm Marx, que sería quien acuñaría el término antisemitismo en el año 1879, justamente lo que buscaría es una nueva palabra para describir el odio hacia los judíos, ya que la palabra alemana que se usaba hasta esa época, que era Judenhass, es decir, literalmente odio a los judíos, le parecía que era insuficiente. Le parecía que era insuficiente porque
no era una palabra que abarcara a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. Y según su perspectiva, cuando uno era judío, siempre era judío. O sea, se convirtiera a otra religión o no. Entonces, él necesitaba una palabra que hiciera referencia a la naturaleza de los judíos, por decirlo, como veníamos diciendo, a sus características tribales inmutables, es decir, aquellas características que por más que se convirtiera a otra religión, iba a seguir teniendo porque era judío. Entonces, así es como acuña el término antisemitismo. Es importante decir que Marr era una persona secular, es decir, no era una persona que tuviera los prejuicios típicos del religiosos contra los judíos, de considerar que habían matado a Cristo y todo ese tipo de cosas. No, era una persona secular que consideraba que la raza alemana y la raza semita, es decir, los judíos, se encontraban en un conflicto racial de larga data. Y que, dado que este enfrentamiento se basaba en las distintas cualidades que cada una de esas razas tenía, que eran cualidades inmutables, era un enfrentamiento que no podía terminar de otra manera que con la victoria de uno y la derrota total del otro. Podemos ver que las tres formas de antisemitismo además se combinaban. No es que había quienes tenían prejuicios religiosos, otros que tenían prejuicios económicos y otros que tenían prejuicios raciales, sino que a veces se combinaban. Hombres seculares como Voltaire repetían prejuicios raciales, prejuicios económicos, o incluso Karl Marx en su ensayo de 1843 sobre la cuestión judía, utilizaba a los judíos de manera simbólica para representar la esencia del capitalismo. O sea, estas tres formas de antisemitismo se combinaban y se continuarían profundizándose en los escritos de diversos antisemitas. Por ejemplo, el anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon afirmaba en 1847 que el judío era antiproductor, ni agricultor ni industrial, ni siquiera realmente comercial. Siempre es un casamentero, fraudulento y parásito, que opera en los negocios como en la filosofía, a través de la fabricación, la falsificación y el regateo. Y además decía que esta raza lo envenena todo, metiéndose por todas partes, sin mezclarse jamás con ningún pueblo. Solicitar su expulsión de Francia, con excepción de las personas casadas con franceses, abolir las sinagogas, no admitirlos en ningún empleo, perseguir finalmente la abolición de este culto. El judío es el enemigo de la humanidad, decía este hombre. Esta raza debe ser devuelta a Asia o exterminada. Entonces, podíamos ver cómo había una combinación de los tres tipos de prejuicio contra los judíos en los escritos de esta persona, pero esta articulación de las tres fuentes principales de los prejuicios terminaría por consolidarse en los escritos de Edouard Drummond, que en 1886 publicó un libro llamado La Francia judía, que no era el primer libro antisemita publicado en Francia, pero fue el primer bestseller antisemita en el país. Drummond era una persona que extrañaba de alguna manera, un nostálgico de la época del Ancien Régime, de la Francia monárquica, católica, y de alguna forma veía a la nueva Francia republicana, secular, como un régimen judío. Él decía que el paso de un régimen a otro había sido por culpa de los judíos que habían corrompido a la sociedad francesa y la habían de alguna manera degradado a lo que era ahora en ese momento, que para Drummond era una sociedad decadente. Y en los escritos de Drummond podíamos encontrar las tres formas de antisemitismo, porque por un lado, para el autor, las finanzas y el capitalismo estaban en manos de los judíos, a quienes asociaba además con el dinero y con la burguesía. Al mismo tiempo, Drummond describía la historia del mundo como una batalla entre judíos semitas e indoeuropeos arios, o sea, también aparecía el componente racial en su perspectiva, pero al mismo tiempo Drummond era una persona católica que extrañaba incluso las monarquías católicas y consideraba que los judíos habían degradado, que los judíos estaban haciéndole la guerra al catolicismo. Esto incluso va a quedar claro con el caso de la quiebra de la banca Unión General, por ejemplo, que fue el caso de una banca católica que competía con la banca protestante y con la banca judía parisina de la época, y que en el marco de esta competencia comenzó a involucrarse en actividades prácticamente delictivas, ¿no? Empezó a hacer inversiones muy rápidamente, comprando, por ejemplo, la concesión de ferrocarriles en Serbia, o sea, empezó a ejercer un montón de actividades rápido para crecer rápidamente. Llegó un punto que se vio obligada a suspender sus pagos, colapsó y trajo un crack bursátil. Entonces, el resto de las bancas, obviamente, se unieron para colaborar, para poder, de alguna forma, evitar una crisis financiera más global,
Pero no buscaron salvar a la banca Unión General porque, bueno, debido a las prácticas carácter delictivo de muchas de las prácticas que había llevado adelante, decidieron no hacerlo. Y esto para Drummond, por ejemplo, fue una forma de la banca judía de conspirar contra los intereses católicos de la nación, por ejemplo. Pero ese no sería el único caso que el autor vería una conspiración judía contra el país. Por ejemplo, estuvo el escándalo de Panamá también, que fue cuando Francia se postuló para poder construir el canal de Panamá y tras un escándalo de pago de sobornos, terminó perdiendo esa competencia de alguna manera que terminan ganando los Estados Unidos. Y el involucramiento en el pago de soborno de 2 ciudadanos franceses que eran de origen judío llevaron a que Drummond viera también en ese caso una conspiración judía en contra de Francia. La razón por la que el libro de Edouard Drummond, La Francia judía, consiguió este estatus de bestseller, mientras que sus predecesores no lo habían logrado, en palabras de un historiador francés que se llama Michel Winock, se debe a que Drummond combinó de manera sumamente efectiva estas 3 formas de antisemitismo. Por un lado, la racial, la oposición entre los arios y los semitas; la económica, afirmar que las finanzas y el capitalismo estaban en manos de los judíos; y también la religiosa, o sea, no solamente refiriéndose a los judíos de ser este pueblo deicida, sino también afirmando que los judíos estaban en una conspiración constante contra el catolicismo, contra los intereses católicos del país. Y además de ser los responsables de haber traído esta república secular laica que atentaba contra la época gloriosa de las monarquías católicas. Drummond incluso afirmaba que el único que se había beneficiado con la Revolución Francesa era el judío. Incluso en sus distintos escritos instaba que los judíos fueran devueltos a su estatus pre-emancipación, o sea, que perdieran sus derechos como ciudadanos en Francia. Pedía confiscarles su riqueza e incluso llamó a su eliminación física. Entonces, la Francia judía, a la que hacía referencia el título de su libro, representaba para el autor la decadencia de su época. Es decir, según Drummond, los judíos no solamente eran deicidas, burgueses y étnicamente inferiores, sino que incluso estaban detrás de la república, de los valores laicos y progresistas, y por consiguiente de la caída en desgracia de las monarquías, del cristianismo y del Ancien Régime. Incluso durante el caso Dreyfus, Drummond fue uno de los más vocales en acusar falsamente de traición al capitán francés. Este caso lo vamos a analizar más en detalle en el capítulo sobre el mito sobre la doble lealtad. El antisemitismo entonces empezaba de alguna manera a cobrar la forma principal que tiene actualmente, la de una conspiración, un principio de explicación del mundo, incluso una práctica militante. Los judíos dejaban de ser acusados de cosas aisladas, ¿no?, por distintos grupos y pasaban a convertirse en un poder tentacular, un sujeto político unificado, sumamente poderoso y codicioso, culpable de la explotación económica, del reemplazo de los valores nacionales por valores foráneos, contrarios a los nacionales, de conspirar en las sombras contra todo y todos. Vale destacar además la omnipresencia que tiene esta conspiración, porque presenta un escenario donde los judíos están en todas partes, no solamente en términos geográficos, porque su presencia es tentacular de alguna manera, ¿no? Están en las corporaciones, en las sociedades anónimas, en las organizaciones internacionales, en los medios de comunicación, en el poder del lobby, en las agendas de todos los partidos políticos, o sea, nada está fuera de su alcance y de su influencia. Pero también es importante decir que el aumento del antisemitismo y el desarrollo de este antisemitismo conspirativo no tenía lugar únicamente en Europa occidental, sino también en Europa oriental. En Europa oriental los judíos soportaban condiciones mucho más duras que en la Europa occidental. Por ejemplo, en el Imperio Ruso, los judíos estaban confinados a vivir en un sector geográfico particular, que se llamaba la zona de asentamiento, que incluía el territorio de lo que actualmente es Bielorrusia, Lituania, Moldavia, parte de Ucrania, el centro oeste de Polonia y partes pequeñas de Letonia y de lo que ahora es Rusia. Allí estaban privados de vivir y trabajar en el resto de Rusia y también estaban bajo presión de los zares para convertirse a la fe ortodoxa. Si bien el zar Alejandro II, que asumió en 1855, fue más permisivo con los judíos, les permitió vivir y trabajar fuera de esa zona de asentamiento, su asesinato en 1881 y la asunción de el régimen, o el ascenso del régimen de Alejandro III, traería
un huracán reaccionario, tradicionalista y antioccidental que sería trágico para los judíos que ocupaban de alguna manera el escalafón más bajo de la escala racial en Rusia. Ese mismo año, en 1881, se desató una ola de pogromos realmente brutales contra los judíos. Hubo decenas de muertos, heridos, violados, miles de casas y negocios saqueados, arrasados, incluso la pasividad con que las autoridades zaristas observaron porque no hicieron absolutamente nada para frenar estos actos criminales contra los judíos, hicieron que muchos judíos comenzaran a simpatizar con ideas revolucionarias, con ideas antizaristas. Por eso es que muchos se incorporaron a movimientos subversivos antizaristas y esto llevaría también a un nuevo elemento de antisemitismo que es asociar a los judíos con el bolchevismo, asociarlos con el comunismo, asociarlos con la revolución. Incluso este sería uno de los argumentos predilectos del zarismo para desprestigiar al movimiento bolchevique, decir que era un movimiento judío, un movimiento que buscaba de alguna manera intereses contrarios a los nacionales. Fue en este contexto en el que se publican justamente en Rusia los protocolos de los sabios de Sion. Quizás el texto antisemita más notorio y difundido, ampliamente distribuido en la modernidad. Justamente fue creado por el zarismo para desprestigiar, destruir de alguna manera el movimiento bolchevique, vinculándolo con un complot judío de dominio mundial. El panfleto es un panfleto que está escrito de manera tal que busca de alguna manera insinuar que son minutas de reuniones de líderes judíos, ¿no? De élites judías que se reunían en secreto para decidir cómo conspirar para dominar el mundo. Y de alguna forma los protocolos buscan dar cuenta de que son las minutas de estas reuniones secretas. Según los protocolos, estas élites judías se reunían en secreto para decidir cómo conquistar el mundo, destruir a la religión cristiana, convertir a los no judíos en esclavos y apoderarse de distintas instituciones globales. Y para lograr este plan, según este texto, utilizaban todas las herramientas disponibles. El capitalismo y el comunismo, el filosemitismo y el antisemitismo, la democracia y la tiranía, el control de la banca, de los medios de comunicación, las finanzas globales. Entonces, los conspiradores judíos eran descritos como una mano invisible que empujaba las piezas de ajedrez en las sombras, como serpientes venenosas, arañas que tejían telas e incluso lobos listos para devorar ovejas cristianas. Todas metáforas que se volverían esenciales para el vocabulario conspirativo. Los protocolos de alguna forma terminaron de consolidar la idea de que los judíos conspiran en las sombras para buscar dominar el mundo y que lo hacen además a través de estrategias en apariencia contradictorias, como a través del capitalismo, pero también a través del comunismo. Incluso que su aparición haya coincidido con olas brutales de pogromos en Rusia dan cuenta de que todos estos textos y teorías conspirativas sobre los judíos, lejos de quedarse en mentiras panfletarias, tienen consecuencias realmente trágicas y devastadoras para los judíos. Lamentablemente, a pesar de su falsedad y de toda la sangre derramada como consecuencia de su publicación, años después los protocolos siguen estando disponibles, siguen siendo difundidos y muchísima gente los consume creyendo que realmente reflejan reuniones reales de judíos que se reunían para dominar el mundo. Lamentablemente también los protocolos siguen siendo la fuente principal de inspiración para las teorías conspirativas sobre los judíos más desopilantes. Y parte de su efectividad tiene que ver con la vaguedad con la que están escritos, que esto les permite a los antisemitas llegar mucho más allá de sus nichos tradicionales y alcanzar a una gran audiencia internacional. El mayor peligro del antisemitismo conspirativo radica en la conclusión a la que este tipo de antisemitismo termina por llegar. Porque si uno considera que los judíos son esta entidad monolítica tentacular que conspira contra todo el mundo, que están detrás de todos los grandes eventos, que están detrás de todos los grandes problemas sistémicos y a gran escala. La conclusión, de alguna manera lógica, a la que se termina por arribar es que la forma para solucionar todos estos problemas es combatir a los judíos, es eliminando la fuente de todos estos problemas. Proudhon afirmaba que había que devolver a los judíos a Asia o exterminarlos. Voltaire
Decía que el antisemitismo era una respuesta racional al comportamiento de los judíos. Drummond, que para poder recuperar la gloria pasada había que barrer a los judíos de Francia. No mucho tiempo después, el nazismo terminaría por llegar a las mismas conclusiones, con consecuencias más que conocidas. Para el nazismo, el antisemitismo oficial era una respuesta al enemigo judío que, en la mente de los nazis, había atacado primero. Es decir, se hacía alusión constantemente a la judería internacional como un sujeto político con un enorme poder y sumamente hostil a Alemania, y se afirmaba que los judíos planeaban el exterminio y la destrucción de los pueblos y la cultura europea. El relato oficial giraba alrededor de decir que Alemania era una pobre víctima de la conspiración judía mundial. Entonces, en ese marco, todas las políticas que el nazismo tomó contra los judíos eran presentadas como una forma de defenderse contra ese judío que los había atacado primero. O sea, incluso la solución final se presentaba como una respuesta justificada a lo que los judíos le habían hecho a Alemania y a los alemanes. Sin ir más lejos, el historiador Jeffrey Herf cuenta que tanto Goebbels como Hitler conversaban acerca de los protocolos de los sabios de Sion, a los que ambos consideraban completamente reales y que daban cuenta y mostraban una evidencia de que de esa conspiración judía mundial que atentaba contra los intereses de todos los pueblos del mundo. Entonces, el judío es de alguna manera un recurso simbólico que una sociedad utiliza para proyectar, para representar todo aquello que rechaza, todo aquello que odia, todo aquello que teme, para poder también definirse a ella por oposición. Los nazis necesitaban la figura del judío para poder definirse ellos por oposición, como la antítesis de ese judío. Incluso Slavoj Žižek dice que todas las ideologías de alguna manera buscan representar un orden armonioso, pero como la realidad no es tan armoniosa, todas las ideologías buscan de alguna forma un judío simbólico que explique esa falta de armonía. Es decir, todas las ideologías buscan presentarte una sociedad perfecta. Construir además un judío simbólico que explique por qué esa sociedad perfecta todavía no ha sido alcanzada. Es decir, que yo puedo prometerte un futuro ideal y decirte que todavía no estamos en ese futuro ideal porque hay una figura, ese judío simbólico, que lo está impidiendo. Es decir, la sociedad crea la fantasía de este judío omnipotente para, por un lado, definirse por oposición a él como una comunidad armoniosa, y por otro, explicar que la razón por la que esa armonía todavía no existe en el presente y en su lugar hay antagonismos es porque hay un poder obsceno que conspira constantemente contra ella. Y es justamente esta fantasía de que la sociedad sería perfecta, de que el mundo sería ideal si no existiera el judío, que es el que genera todos los problemas, lo que hace, lo que mencionábamos recién, que el antisemitismo siempre tenga la potencialidad de convertirse en un odio genocida. O sea, al ver a los judíos como seres inherentemente malignos, que se la pasan llevando adelante planes y prácticas abominables contra el mundo, sobre el cual al mismo tiempo ejercen un control sobrenatural y tentacular, ¿no? Y al culparlos sin prueba alguna de todas las crisis, de todos los problemas sociales sistémicos y de gran alcance, el odio contra los judíos lleva a la conclusión de que la única forma de terminar con el sufrimiento es resistiendo a los judíos y eliminando a los judíos. Esta es la misma conclusión a la que llegan aquellos que odian al Estado de Israel, al Estado judío. Llegan a la conclusión de que la única forma de solucionar todos los problemas del Medio Oriente, e incluso a veces todos los problemas del mundo, es la eliminación de ese país. O sea, esta forma de ver el mundo que produce el antisemitismo es absolutamente maleable y adaptable a cualquier fenómeno, y ha sido naturalizada para millones de personas. Y siempre tiene el potencial, si bien se refiere a un judío simbólico, siempre tiene el potencial de convertir ese odio al judío simbólico en persecución efectiva de judíos reales. Pero aunque son personas reales las que sufren como consecuencia del antisemitismo, muchas veces el antisemitismo construye un judío simbólico que poco tiene que ver con el comportamiento de los judíos reales. Esto mismo ocurre cuando uno observa cómo los antisionistas hablan del Estado de Israel y describen un Estado que poco tiene que ver con el Estado de Israel real. Es también un Estado judío simbólico.
pero de alguna manera sirve como el chivo expiatorio perfecto, como el villano perfecto que lo haga ver a uno como virtuoso por oposición. Es por eso que todas las teorías conspirativas terminan siendo peligrosas para los judíos, porque una vez que se decidió, de alguna forma, que hay una mano invisible detrás de todos los problemas del mundo, es solamente cuestión de tiempo cuando se decida que esa mano pertenece a un judío. Esto en general ocurre porque la mayoría de las formas de racismo representan a sus víctimas de alguna forma como infrahumanas, como inferiores, y en algunos casos hasta estúpidas. Es un otro que es un menos que un nosotros. El antisemita, en cambio, considera su objeto de obsesión, es decir, a los judíos, sí, también como un otro inferior, pero al mismo tiempo como un otro sumamente inteligente, incluso más inteligente que uno. Es decir, los racistas desprecian a las personas de color porque consideran que estas son vagas, improductivas, brutas, pero en contraste, el antisemita suele despreciar a los judíos porque los considera más ricos, más inteligentes y más influyentes que él, y que incluso utilizan todas estas características para dañar a los que no son judíos. O sea, si bien en ambos casos se percibe al otro de alguna forma como una raza inferior que de alguna forma está desviada y que pervierte a la sociedad, en el caso del antisemitismo, más que despreciar al judío, enseña a temerle al judío y a desconfiar de él, ya que lo presenta como un peligro para los que no lo son. Y esto es lo que también da lugar al carácter conspirativo del antisemitismo. Sería imposible imaginar a un racista imaginando a los negros controlando el mundo, porque los percibe como muy poco inteligentes. En cambio, el antisemita piensa que los judíos son tan brillantes, tan inteligentes, tan poderosos y además tan malvados, que los lleva a imaginar que tienen la intención colectiva de dañar a los demás y dominarlos a todos, a ellos y a las sociedades en las que viven. En la actualidad, las teorías conspirativas antisemitas de izquierda y de derecha tienen de alguna manera narrativas adyacentes, porque ambas ven a los sionistas / los judíos como actores deliberadamente malos, cuyo propósito es causar todo el mayor daño posible a sus víctimas. Los judíos, los sionistas, son de alguna forma extirpados de las normas más básicas del comportamiento humano. O sea, en todos los grupos hay una diversidad de posturas, una diversidad de actores que adoptan múltiples estrategias para lograr sus objetivos. Pero para el conspiracionista antisemita, los judíos son de alguna manera colocados como en el plano de lo satánico, ¿no? O sea, todos son percibidos como igualmente malos, como un actor unificado con un poder fuera de lo humano directamente, fuera de cualquier sentido de contexto y proporción, y que cuyo único interés es dañar a los demás. Para ciertos sectores extremistas de derecha o islamistas, los judíos o los sionistas son una fuerza omnipotente, con poderes casi sobrenaturales, que busca en Occidente, en Medio Oriente o en cualquier parte del mundo promover intereses contrarios a los nacionales, terminar con la raza blanca y el cristianismo, terminar con el islam, desestabilizar a los países para imponer regímenes títeres del judaísmo o del sionismo internacional. Los extremismos de izquierda, por su parte, ven al judaísmo como un poderoso lobby judío sionista que controla a los distintos gobiernos o a los distintos partidos políticos y de alguna forma subyuga la política exterior de las distintas naciones poniéndola al servicio del Estado de Israel. Ve al judaísmo como un brazo del colonialismo europeo que ha impuesto un régimen racial colonialista en el Medio Oriente, que compra políticos de todos los países y de todos los partidos para ponerlos al servicio de los intereses de Israel, que entrena a la policía de los distintos países para que repriman a las minorías raciales de esos países, que además vende propaganda gay para poder desviar la atención y ocultar sus oscuros planes, principalmente el sometimiento y el desplazamiento de poblaciones racializadas en el Medio Oriente. Las teorías conspirativas antisemitas de la izquierda y de la derecha, si bien en muchos puntos son similares, se diferencian principalmente en tres cosas. Primero, en quienes señalan como las víctimas de esta conspiración judía mundial. De un lado, el Islam, la raza blanca, el cristianismo. Del otro, las minorías raciales, la gente de color, los árabes, los palestinos. La segunda diferencia sería en la forma en la que hablan del Holocausto.
Ambos grupos acusan a los judíos de utilizar el holocausto o de usar el holocausto para victimizarse. Pero los conspiracionistas antisemitas de derecha usan el negacionismo de la Shoah, o sea, el negacionismo de la Shoah es un elemento central para el antisemitismo de derecha, mientras que el antisemitismo de izquierda rara vez niega el holocausto. Y la tercera diferencia que puede marcarse es los objetivos que esgrimen quienes denuncian esta supuesta conspiración judía tanto en la izquierda como en la derecha. Para unos, el objetivo es poder librar a sus países de esta influencia extranjera hostil a los valores cristianos, a los blancos, al interés nacional, mientras que por el lado de la izquierda los objetivos que se enuncian son luchar contra el colonialismo, luchar contra el imperialismo, luchar contra un sistema de apartheid. Entonces puede verse que hay muchísimas similitudes en la forma de pensar a los judíos entre personas con ideologías de lo más variopintas, o sea, no hay mucha diferencia entre lo que decía Drummond, entre lo que se puede leer en los protocolos y en la propaganda nazi, o sea, la idea de que los judíos son extremadamente poderosos y malvados y ejercen una influencia significativa en los acontecimientos del mundo se repite una y otra vez. Esto no significa decir que todo es lo mismo, o sea, poder observar similitudes entre las distintas formas de antisemitismo, eso no implica igualarlas. Que unas formas de antisemitismo no hayan inspirado un genocidio y otras sí, no significa que esas que no lo hicieron no tengan prejuicios similares y en algunos casos iguales a las que sí inspiraron un genocidio. De hecho, es necesario marcar estas similitudes. Es necesario porque es necesario aprender de la historia para que esta no se repita. Dado que, como veníamos mencionando, el antisemitismo conspirativo siempre tiene la potencialidad de convertirse en un odio genocida, venga de donde venga. Por ejemplo, el antisemitismo islámico ha inspirado guerras contra Israel que, de haber sido exitosas, habrían resultado en un genocidio. O sea, el hecho de que los judíos contasen con un Estado y un ejército poderoso que evitó que ese genocidio se produzca no significa que la intención no haya estado. De hecho, esta forma de antisemitismo también inspiró la expulsión de casi 1 millón de judíos del mundo islámico y numerosos atentados terroristas contra los judíos en Israel y en el resto del mundo, incluyendo los de la Embajada de Israel y la sede de la AMIA acá en Buenos Aires. El principal colaborador de Hitler en el mundo árabe era el Muftí Husseini, el líder de los árabes en Palestina, que buscaba extender la solución final al Medio Oriente y que se ocupó de reclutar tropas SS entre los musulmanes bosnios. El régimen iraní organiza concursos de cómics para negar el holocausto y además llama abiertamente a borrar al Estado de Israel del mapa, lo que significaría en la práctica una limpieza étnica o un genocidio de judíos. De hecho, el antisionismo plantea con cada vez más fuerza que la única posibilidad, la única forma de resolver el conflicto árabe-israelí es la eliminación del Estado de Israel, que resultaría, como decía, en la práctica una limpieza étnica o en un genocidio de judíos. Si bien es cierto que muchos que suscriben al antisionismo, que coinciden con que hay que desmantelar el Estado de Israel, pueden no ser antisemitas y pueden estar reproduciendo estas narrativas porque creen que realmente es la única forma de solucionar el conflicto, eso no significa que en la práctica no estén reproduciendo prejuicios antisemitas que los llevan a que la única conclusión para solucionar el problema sea la eliminación del Estado judío, que es justamente lo que veníamos hablando, que esa es la conclusión a la que se llega con el antisemitismo conspirativo, que la única forma de resolver todos los problemas es eliminando ya sea a los judíos o al Estado judío, por más que la intención no sea esa, es lo que en la práctica termina ocurriendo, o sea, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Finalmente, el antisemitismo conspirativo, al girar alrededor de la construcción de un judío o un Estado judío simbólico que no existe y que poco tiene que ver con los judíos y el Estado judío reales, no necesariamente está ligado a la presencia real física de judíos. De hecho, este tipo de discursos resulta mucho más efectivo cuando aquellos que lo reciben no tienen contacto con esa población a la que se está haciendo referencia. O sea, resulta mucho más fácil creer y reproducir conspiraciones, fantasías, prejuicios sobre un colectivo si no se tuvo ni se tiene contacto real con nadie de ese colectivo en la vida real. Una vez que se tiene contacto con personas que pertenecen a ese grupo al que la conspiración hace referencia, este tipo de prejuicios
pierde bastante peso y fuerza y efectividad. Por ejemplo, durante el debate del matrimonio gay en Argentina, durante 2009-2010, hubo muchas personas que decidieron contar su historia, que decidieron salir del closet, porque tenían que escuchar tantos prejuicios, tantas cosas horribles que se decían sobre los homosexuales en Argentina, que decidieron salir a contar su historia para poder salir a combatir esa narrativa. El apoyo a la ley después de esto empezó a crecer significativamente. ¿Por qué? Porque todo ese discurso de odio, prejuicios contra los homosexuales perdió muchísimo peso cuando la gente le pudo poner un rostro a ese discurso. Pasó de referirse a algo abstracto, a personas reales, a un vecino, a un amigo, a un artista, al peluquero, a un amigo de toda la vida. Entonces, ese discurso deshumanizante del otro perdió peso, perdió efecto. Es decir, los discursos que deshumanizan al otro son mucho más efectivos cuando la persona que los recibe no tiene manera de contrastarlos, no tiene manera de estar en contacto con ese otro para poder ver si efectivamente eso es real. O sea, es mucho más fácil creer cualquier cosa sobre los judíos si uno no tiene ningún contacto con judíos. Por eso es que, por ejemplo, encuestas de la ADL, la Liga Antidifamación, que es la principal ONG de lucha contra el antisemitismo y la discriminación en Estados Unidos, ha mostrado que en aquellos países donde no hay judíos, por ejemplo, en la población musulmana de Estados Unidos, tiene muchísimos menos prejuicios contra los judíos que las poblaciones musulmanas de países donde no hay judíos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos está la comunidad judía más grande fuera de Israel. Es decir, la comunidad musulmana en Estados Unidos convive con judíos, trabaja con judíos, tiene relación con ellos, entonces es mucho más difícil que suscriba o pueda creer cualquier conspiración sobre ellos cuando tiene contacto directo con ellos todo el tiempo. Entonces, el antisemitismo contemporáneo no solamente puede definirse principalmente como una gran teoría conspirativa, sino incluso como la madre de todas ellas. Dada la polivalencia, la maleabilidad, su potencialidad de adaptación, el antisemitismo no muere, muta. Es como el comodín perfecto para explicar todos los problemas estructurales del mundo, lo que lo convierte en un odio que siempre tiene la potencialidad de convertirse en un odio genocida. Su persistencia radica además en que en distintos contextos siempre ha habido un grupo, o siempre ha sido conveniente a los intereses de un grupo, proclamar su identificación con lo humano en oposición a otros que se presentan como perversos o desviados, ¿no? Y el judío en este sentido ha aparecido como el chivo expiatorio perfecto para ser responsabilizado de distintos males. ¿Y por qué ha sido siempre el chivo expiatorio perfecto? Bueno, en parte por su negativa a asimilarse, su negativa histórica a asimilarse o a abandonar sus creencias y forma de vida en pos de ideas universalistas, sean estas los estados-nación, el cristianismo o la concepción de ciudadanía soviética que pretendía ir más allá de las distinciones étnicas. O sea, de alguna forma el judío es aquello que molesta. Su existencia misma y su negativa a abandonar su especificidad desafían las pretensiones hegemónicas de cualquier tipo. Por eso es que las teorías conspirativas sobre los judíos pueden adaptarse a cualquier tiempo y son compartidas por personas de lo más diversas, de lo más variopintas. Y es por ello también que el antisemitismo es sumamente difícil de combatir, porque incluso en muchos casos mucha gente lo reproduce de manera no intencional, sin darse cuenta de que está reproduciendo antisemitismo. Por ejemplo, muchos activistas que dicen estar en contra del racismo no alcanzan a comprender el antisemitismo porque el antisemitismo conspirativo construye a los judíos como privilegiados y poderosos, y en general quienes combaten al racismo piensan a las víctimas del racismo como débiles. Entonces el antisemitismo conspirativo, al construir una idea de los judíos como privilegiados y poderosos, hace que mucha gente le cueste muchísimo identificar el antisemitismo.